Estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles donde vemos los cambios políticos, sociales y también a nivel mundial, toda la crisis que está surgiendo a través del mundo entero. Pero, ¿qué tiene que decir Dios acerca de todo esto? ¿Dónde está el poder de Dios? Vengo hoy con un programa que seguro que te va a bendecir de grande manera acerca de el poder de Dios en medio de los tiempos difíciles. Con esto y mucho más en este tu programa Camino a la Excelencia que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones para todos y saludos. Soy el pastor Luis Rivera y un gusto poder una vez más llegar hasta la pantalla de su televisión o a través del dispositivo por medio del cual nos pueda estar viendo en este día, tal y como hemos escuchado en la introducción de tu programa Camino a la Excelencia. Vamos a estar hablando un poco acerca del poder de Dios en medio de tiempos difíciles, de las dificultades. Sabemos que estamos viviendo, atravesando por una temporada en la cual los acontecimientos a nivel mundial han mermado la fe de muchas personas. Hemos visto incluso muchísimas personas que han abandonado los caminos del Señor o que la actitud de congregarse, su fervor ha disminuido en grande manera debido a todos los cambios que hemos visto por casi 2 años. Hemos visto cambios políticos, hemos visto cambios en todo lo que tiene que ver con la sociedad a nivel mundial, donde vemos que ahora todas las cosas se hacen distintas y la iglesia tampoco ha sido la excepción en medio de todas estas situaciones que hemos vivido. Apareció la iglesia virtual, apareció muchísimas situaciones que estamos todavía atravesando a raíz de esta enfermedad, este virus, el COVID-19. Pero tal vez usted se pregunta y estoy seguro que ha escuchado tal vez a muchísimos otros predicadores hablar acerca de este tema y no es un tema que creo que usted tal vez desconozca, tal vez algo que usted ha escuchado, pero no carece de la necesidad de que podamos seguir abordando en esto porque, como hemos mencionado, hemos visto a muchísimas personas decayendo en la fe, apartándose de los caminos del Señor, su fervor hacia las cosas de Dios se ha disminuido en grande manera y todo esto es una pregunta que todos se hacen internamente. ¿Dónde está Dios en medio de estas situaciones? Hemos visto hombres de Dios de gran envergadura que ya no están entre nosotros, que partieron con el Señor debido a esta situación que estamos viendo a través de lo que es el virus del COVID-19. Pero se pregunta a la gente, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? Y en el día de hoy hemos sentido hablar acerca de este tema porque el poder de Dios siempre se ha manifestado en todos los tiempos y en todas las situaciones que el mundo ha vivido y las que vivirá. La palabra nos enseña que Dios nos promete a nosotros estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo y prometió que siempre nos ayudaría y que siempre haría todo lo necesario para que nosotros pudiéramos cumplir con ese propósito en la vida. Pero la pregunta que nos surge a todos en este día, ¿qué pasa con el poder de Dios en medio de las dificultades? Bueno, lo primero que quiero explicarte, hay 2 palabras en el original griego que son usadas para describir poder. Y la primera palabra que se usa en el idioma griego, en el español, poder, siempre hablamos poder, se menciona de la misma manera para poder negativo, poder positivo, poder legítimo o poder ilegítimo. Usamos la misma palabra, poder. No obstante, en el griego hay una distinción de estas palabras. Y la primera palabra es dinamis y la segunda palabra es la palabra eusousia. Y estas palabras tienen unas connotaciones que nos van a servir a nosotros para establecer la enseñanza que nos proponemos compartir con usted. La primera palabra dinamis, la cual se traduce como poder sin distinción de persona. En otras palabras, es cualquier persona que ejerza poder
un poder legítimo, ilegítimo, un poder correcto, un poder abusivo, es la palabra dinamis. Pero está la otra palabra, que es la palabra exousia, la cual significa poder ejercido legítimamente. Y esa es la palabra que queremos utilizar para expresar y compartir con usted lo que es el poder de Dios. El poder de Dios, cuando hablamos del poder de Dios, lo vemos como exousia, que es un poder ejercido legítimamente, correctamente, y también ejercido con la viabilidad de establecer justicia y derecho. Es el poder de Dios que se llama exousia. Entonces, la diferencia esencial entre dinamis y exousia lo podemos comparar a una persona dos personas que portan armas de fuego. Ambos portan un arma de fuego, pero vemos que uno de ellos es un criminal, mientras que otro de ellos es un agente del orden público. Sabemos que tanto un criminal como un agente del orden público, un policía, un agente del gobierno, portan armas de fuego, pero la diferencia está en que el oficial del gobierno porta esa arma legítimamente y validado por una autoridad. En cambio, el criminal tiene un arma de fuego con la cual puede también utilizarla para conseguir alguna cosa, pero lo hace de manera ilegítima. Cuando nosotros miramos el poder de Dios, tenemos que entender que también Satanás manifiesta cierto poder, pero el poder que manifiesta Satanás es lo que podemos calificar como dinamis. En cambio, cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando del poder exousia, que es el poder ejercido legítimamente, el poder auténtico y no un poder que tiene fundamentos de usurpación o de algún tipo de aspecto ilegal en la manifestación de ese poder. Entonces podemos comparar esa comparación entre alguien que porta un arma de fuego legal y otro que la porta ilegalmente. También vemos que hay algo importante de lo que es el poder dinamis, que es cuando una persona ejerce el poder de manera irresponsable o de manera ilegítima. Tal poder tiene efectividad, es efectivo siempre y cuando no llega, hasta que llega la autoridad legítima. Hace un tiempo atrás, estoy seguro que la gente que me ve en Panamá y en otros países, tal vez hubo una situación en el estado de Minnesota que acaparó los medios noticiosos, y fue cuando el señor George Floyd murió en manos de un policía, y eso generó unas protestas y vandalismos, saqueos, bueno, de todo tipo de desorden aquí en las ciudades donde nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, al punto de que parecía incontrolable, las masas parecían incontrolables, nadie podía detenerlas, que se vio la necesidad del gobierno de enviar el ejército, la Guardia Nacional, para restablecer el orden. Eso es uno de los ejemplos que podemos utilizar de cómo un poder ilegítimo puede manifestarse, puede causar estragos, pero ese poder ilegítimo va a prevalecer hasta que aparece la autoridad legítima. Y yo quiero que usted me entienda en esta hora, porque muchos de nosotros estamos pensando o las situaciones nos están hablando, nos están diciendo como que parecería que Dios no está en control de la situación y que las fuerzas del enemigo son las que de algún modo están controlando todas las acciones. Y yo vengo a decirle a usted en este día que si usted se ha sentido así, se ha sentido desprovisto de seguridad, se ha sentido desprovisto de la protección de Dios, y parecería que su vida está siendo manejada por poderes antagónicos, yo vengo a decirle a usted en esta hora que tal y como sucedió aquí en las protestas a las que hago mención, así también sucederá, que vendrá la autoridad legítima y restablecerá el orden. Y yo vengo a decirle a todas las personas que me están viendo, una ama de casa, un padre de familia que está luchando día a día para sacar adelante su familia, vengo a decirte que Dios está contigo y que la exousia, el poder exousia al cual nos referimos, que es el poder legítimo y auténtico, viene en tu ayuda y el orden será restablecido. Tenemos que tener confianza. Se nos hizo un llamado aquí a nosotros en este estado a confiar en las autoridades, a confiar en las instituciones. Sabemos que la policía cayó en un descrédito tremendo por todo lo que sucedió en este estado, pero sin embargo al final se restableció el orden
porque es el verdadero orden, el orden legítimo y auténtico lo que al final prevalece. Y en el mundo espiritual no es distinto a esta situación. Personas que me están viendo, que han perdido la esperanza, que su economía se ha afectado duramente por todo lo que ya sabemos, pero vengo a hablarte una palabra de esperanza, y es que Dios prometió estar contigo y que nunca te dejaría, que siempre estaría a tu lado, que velaría por ti, que velaría por los tuyos, que Él daría la provisión oportuna para tu casa, para tu familia, para tus hijos, porque Él nos ha prometido que, dice la palabra, que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vengo a levantarle las manos a esa madre de familia que no sabe cómo va a salir adelante con tal vez un cuadro de familia, una madre soltera. Vengo a hablarle a ese padre de familia que está haciendo de tripas corazones para sacar adelante a sus hijos y darles una vida digna. Vengo a animarte y a decirte que aunque parece que el poder ilegítimo de Satanás está tomando control de todo lo que tiene que ver con tu vida, vengo a decirte de parte del Señor que hay un poder, hay una autoridad superior a la autoridad de las circunstancias, de los problemas, y es que el que está con usted es más grande que cualquier adversidad y que la provisión de Dios se manifestará en la vida suya de una manera poderosa. Entonces podemos ver que yo quiero hablar de esto, aunque parecería que por qué el pastor Luis Rivera nos está hablando acerca de estas distinciones de poder. Bueno, pues quiero compartir con usted esta enseñanza. Es que muchos cristianos, aunque están en las iglesias, alaban al Señor, suelen leer una Biblia, pero la verdad muchos desconocen los privilegios que la palabra les otorga y las bendiciones que están en ella. Mire, hay muchos cristianos que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí con este teléfono donde tengo algunos apuntes de esta enseñanza que estoy compartiendo con usted en el día de hoy. Es un teléfono pues de los más recientes, de generaciones más modernas, pero hay gente que tiene teléfonos como estos y lastimosamente lo único que hacen con ellos es hacer llamadas telefónicas y de vez en cuando mandar algún mensaje de texto o por un WhatsApp. Sin embargo, este teléfono tiene la capacidad de hacer una serie de cosas que mucha gente desconoce. Inclusive hasta recientemente mi hijo, que sabe más de esta tecnología, me estaba enseñando cosas que este teléfono puede hacer que yo desconocía hasta hace un par de semanas. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchos cristianos se parece a una persona que tiene un teléfono de última generación, pero para lo único que lo usa es para hacer llamadas y para mandar algún mensaje de texto de tiempo en tiempo. Pero vengo a decirte que del mismo modo que este teléfono ofrece mucho más que llamar y mandar textos, así también vengo a decirte que la palabra de Dios tiene mucho más que ofrecerte de lo que tú hasta ahora has imaginado. Y vengo a decirte que muchas personas tienen estos teléfonos para solamente hacer llamadas, pero es posible que usted también tenga una palabra llena de promesas, la tiene con usted y tal vez no ha internalizado totalmente todo lo que el Señor promete para usted. Vengo a decirle en esta hora que usted no está solo, y no se lo digo solo con un acto de buena fe de mi parte para animarle. Vengo a decirle que la palabra de Dios enseña que Dios está contigo como poderoso gigante y que hay grandes promesas que Dios tiene para ti en este tiempo y en esta generación en la cual a usted le ha tocado vivir. Ahora, cuando decimos esto, es importante recalcar que en base al conocimiento que usted tenga de las cosas de Dios, así también van a estar estructuradas tus oraciones y tus peticiones delante de Dios. Hay cosas que la gente no pide porque siente que no debe pedirlas porque Dios no quiere dárselas. Sin embargo, la palabra establece que hay provisión de eso en la palabra para usted. Hay personas que han venido a Cristo. Cuando yo me convertí al Señor, yo me convertí buscando salvación. Vine a Cristo buscando, si yo moría, yo no quería morir en pecado, yo quería ir al cielo. En la medida de mi trayectoria, de mi peregrinar en la vida cristiana, me encontré que podía yo encontrar un sinnúmero de promesas como de sanidades, provisión, abundancia, cualquier cantidad de promesas que yo desconocía, las fui conociendo con el pasar del tiempo. Y de este mismo modo, hay muchos cristianos que me están viendo
que no conocen la palabra y Dios nos llama. Jesucristo hace un llamado a los discípulos. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 15, verso 7, donde dice la palabra que si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. La palabra nos enseña dos cosas. Número uno, que si las palabras de Dios permanecen en nosotros, es importante que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Y dice también, y si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice entonces que nos veremos en la capacidad de pedir todo lo que queramos y nos será concedido. Son palabras textuales de Jesús en las cuales nos animan a desarrollar una fe extraordinaria, una fe que nos lleva a rebasar nuestros límites, nuestras imposibilidades. Y eso es lo que nos va a poner a nosotros en una posición de pedir lo que nosotros queramos, y dice la Biblia, nos será concedido. Y obviamente esto es un tema que muchas veces surgen debates por esto, porque la misma Biblia nos dice, pediremos como conviene, a la verdad no sabemos. Pero aquí hay algo que nos enseña esta palabra, y es que cuando Cristo está en nosotros y sus palabras están en nosotros, nosotros vamos a gozar de unos sentimientos, porque las peticiones que hagamos, las necesidades que expongamos, en las cosas que invirtamos tiempo para orar por ellas, serán aquellas cosas que armonicen con la palabra de Dios. Este pasaje mal usado puede provocar un sinnúmero de controversias, porque la gente a veces interpreta a Dios como esta historieta cómica, este cuento de niños del genio Aladino, que frotaban la lámpara, salía y el que lo hacía podía pedir 3 deseos, cualquiera fuera el deseo, y le sería concedido. Jesucristo nos dice que todo lo que pidamos a Él nos será concedido, pero antes nos dice, si es que yo estoy en ustedes y si mis palabras están en ustedes, dándonos a entender que la clave para poder pedir y recibir es que la palabra esté en nosotros y es que el Señor esté en nosotros. Mucha gente está pidiendo, haciendo oraciones, pidiendo venganzas, pidiendo la ruina de aquellos que lo han dañado, haciendo oraciones llenas de rencor, llenas de falta de perdón. Y no es que no oran, no es que no invierten tiempo en oración, pero lastimosamente sus oraciones van mal dirigidas porque las palabras de Dios no están en su corazón. Pero cuando usted y yo tenemos la revelación de que Dios nos enseña a perdonar a nuestros enemigos, que Dios nos enseña a perdonar a aquellos que nos hacen daño, que Dios nos enseña a ser generosos, todas nuestras oraciones, todo lo que nosotros pidamos al Señor va a ir enmarcado dentro de esa atmósfera de bendición de Dios. No pediremos nada, no haremos oraciones mezquinas, no haremos oraciones egoístas en las cuales pues simple y llanamente estamos pidiendo, como dijo el apóstol Santiago, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, con el propósito de gastar y deleitarnos en las cosas que nuestra carne desea. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando las palabras de Dios están en nosotros y el Señor está en nosotros y permanece en nosotros, pediremos, pero ¿por qué tendremos la garantía de que recibiremos? Porque sabe el Señor que cuando Él está en el corazón de una persona, los deseos del corazón de esa persona serán deseos semejantes a los que Él tuvo cuando anduvo con nosotros en esta tierra. Me viene a mi mente la historia del momento en el que Esteban va a ser apedreado y a punto de, ya comienza aquella lluvia de piedras porque querían asesinarlo por causa del evangelio. La palabra dice que Esteban hizo una oración similar a la que Jesús hizo en el Calvario. Le dijo: Padre, perdónales este pecado porque esta gente no sabe lo que hace. Vemos entonces a un hombre que la palabra de Dios está en él y que Jesús está en él, haciendo oraciones en medio de una adversidad, oraciones que son prácticamente idénticas a la oración que Jesús hizo en el Gólgota. ¿Por qué? ¿Por qué puede este hombre orar de este modo? Porque la palabra de Dios está en él y porque el Señor permanece dentro de él. Y ahí nacen esas oraciones que tienen armonía con la voluntad de Dios.
Muchos cristianos están pidiendo y no están recibiendo lo que desean por el simple hecho de que están pidiendo oraciones que nada tienen que ver con su propósito, con sus objetivos en la vida, y simple y llanamente están tirando palabras al aire. Pero esto quiero explicarlo porque estamos hablando del poder de Dios. Y pocas cosas desatan más poder de Dios que la oración. La palabra dice que la oración cambia todas las cosas. La palabra dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Y volvió a orar para que lloviera y llovió. Dando a entender entonces que cuando hablamos de poder de Dios en la vida de un discípulo, de un hombre, de una mujer de Dios, la oración está intrínsecamente ligada a ese poder. Pero entonces, ¿cómo es que desatamos el poder? Haciendo oraciones que van en armonía con la voluntad de Dios. Quiero compartir esto con usted, porque la oración no consiste solamente en soltar palabras. La oración consiste en conocer la voluntad de Dios y alinear nuestro corazón al de Él. Se ha preguntado, mucha gente le lleva sus planes al Señor. Mucha gente dice, no, Señor, mira estos planes y le lleva al Señor planes como el que lleva solicitudes de empleo a una compañía. Mira, Señor, aquí están mis planes para que Dios le valide o no le valide sus planes. Sin embargo, poca gente se da la tarea de preguntarle a Dios cuáles son los planes que Dios tiene con ellos. Esto es obviamente un desafío para cada persona que me ve, porque hay muchísima gente dentro de las congregaciones que yo no me atrevería a cuestionar jamás su salvación ni su relación con Dios, pero han hecho planes, cualquier cantidad de planes, y sin embargo no han tomado tiempo para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios con la vida de ellos. Desarrollan carreras, abren empresas, establecen negocios, y sin embargo no se han tomado el tiempo de preguntarle al Señor qué es lo que Dios quiere con la vida de ellos. Y le hago este ejemplo de mi propia vida. Yo tuve una etapa en mi vida que yo tenía muchísimos planes, muchísimos proyectos de negocio, de cosas que yo quería hacer en el ámbito en el que yo me desempeñaba. Pero llegó un punto que tuve que hablar con Dios y le dije, Señor, yo pongo todo esto en tus manos y dime qué es lo que tú quieres. Eso, para hacerle una historia muy larga, unos procesos muy largos en un resumen muy corto, vengo a decirle que todos esos proyectos que yo tenía, proyectos malos, ninguno de ellos era malo. Todos eran proyectos muy buenos, muy positivos, que iban a generar cierto beneficio en mi vida. Pero al final me di cuenta que ninguno de esos proyectos era necesariamente el plan de Dios para conmigo. Dios me quería para su obra, Dios me quería para el ministerio. Y eso llevo haciendo por espacio de más de 25 años, sirviéndole al Señor todos los días de mi vida. Y Dios ha hecho conmigo lo que ha querido. Obviamente no todo el mundo será pastor, no todo el mundo será apóstol, pero ciertamente con todos hay un plan. Y una de las cosas que yo exhorto a todo el que me está viendo en esta oportunidad es a que tome tiempo para que no que usted llevarle planes al Señor como para que el Señor le apruebe o no le apruebe. Que saque tiempo y le pregunte a Dios, Señor, ¿para qué sirve mi vida? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy en el mundo? Y creo, Señor, que tú harás grandes cosas conmigo y con mi familia. Por último, el Señor nos enseña que el secreto de la oración, el secreto de la oración es provocar que suceda aquello que sabemos que Dios tiene la intención de hacer. Mire qué cosa más maravillosa. Cuando conocemos la voluntad de Dios, su palabra permanece en nosotros, sabemos de antemano algo que Dios quiere hacer. ¿Qué Dios quiere hacer? Dios quiere salvar tus hijos. ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Qué Dios quiere hacer con tu familia? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Qué Dios quiere hacer? Dios quiere utilizar tu vida como un canal de bendición. Y cuando nosotros sabemos de antemano la voluntad de Dios en algún asunto, podemos orar y esa oración hará que lo que Dios quiera hacer, que lo que Dios está dispuesto a hacer, lo que Dios siempre ha deseado hacer, por la oración se desatará y vendrá esa manifestación tremenda. Dios siempre ha trabajado en esa comunión con el hombre. Cuando Dios quería hacer llover sobre la tierra, no vino la lluvia hasta que un hombre de Dios, llamado Elías, oró fervientemente. Yo quiero animarle a usted en esta hora que a pesar de los tiempos difíciles en que estamos viviendo, usted levante su cabeza y entienda que Dios está con usted y que Dios no lo va a dejar y que es importante saber qué Dios está queriendo hacer con usted en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y que te pregunte, Señor, aquí está mi vida y aquí estoy para servirte. Ya dejo de hacer mis propios planes y mi propia agenda y entrego mi agenda y mis planes
para que tú hagas conmigo como tú quieras. Y cuando usted entienda esta ciencia sencilla de que la palabra de Dios permanece en usted y que el Señor permanece en usted, podrá pedir lo que usted quiera y dice la palabra que le será concedido. Así que, mis amados, sin más tiempo, nos tenemos que despedir. Este ha sido tu programa Camino a la Excelencia. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Pastor Luis Rivera, y también que nos busques a través de las redes sociales en Facebook como Pastores Zaira y Luis Rivera. Están saliendo ahora mismo en pantalla. Dale clic, suscríbete, comparte y puedes escuchar esta enseñanza del día de hoy y muchas otras que están disponibles para usted en nuestro canal. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Será una bendición volver a compartir con todos ustedes. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.